proyecto, en esta gran iniciativa que parte, primero que partió en el corazón del Señor y ahora está en nuestras vidas, así que te agradezco que haya sido obediente a la voz del Señor para poder llevar a cabo este gran tema, No, no sé. programa que estoy seguro que va a ¿Qué ser de pasó? mucha bendición, de edificación ¿No puedo para todos entrar? los hermanos que van a poder conectarse, así que desde ya te saludamos, a todos los que se vayan a ir conectando, esperamos que lo que podamos decir sea de bendición para ustedes. El Señor les bendiga. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Ah, entra. Perdón. Se parece que se escuchaba mi audio. Se me había ido la Sí, se escuchaba un imagen. poco, pero no Perdón. importa. Entra, decía, entra, entra. Se me había ido la imagen de la cámara. Mire, ya apareció ahí el invitado que tenemos hoy en día, ¿cierto? Tenemos a nuestro pastor Leonardo Figueroa. Figueroa. Creo que, no sé cómo, si la gente nos puede decir cómo se está escuchando, se escucha bien. Siento como latencia, como que vamos un poquito lento. Bueno, las señales de internet a veces nos fallan un poco, así que, bueno, denle la bienvenida a toda la gente que nos está mirando, que nos está viendo. Si nos pueden dejar sus comentarios también sobre lo que desean preguntarle también a nuestro pastor Bernardo Figueroa. Perdón, Leonardo Leonardo. Figueroa, perdón. Esto del internet me pone un poco nervioso para decirlo, de verdad. Porque como Estamos en que vivo. van saliendo cosas que obviamente como estamos en vivo, son cosas que van saliendo en el impasse. Pero ahí comentarle a la gente que le damos la bienvenida. Gracias por encontrarse nuevamente, como dice el título, el encuentro. Mi nombre es Felipe Astorga y estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente. La semana pasada fue grato porque Isaac nos compartió una palabra y fue de bendición y nos dispusimos, bueno, el mensaje principal era disponernos a Dios, ¿cierto? Disponer nuestro espíritu a Dios. Así que un abrazo fuerte, como se dice por ahí, un abrazo virtual, súper fuerte a toda la gente que nos está viendo y que nos está siguiendo ahora en las transmisiones. Amén. ¿Te parece, Isaac, si oramos? ¿Oramos? A ¿Puedes ver, comenzar en este momento? ¿Deseas ¿sí? orar tú o ¿Te oramos parece? yo? Cachipún. Eh, ah, no, ora tú nomás, po, ¿ves? Ya pues, Que el Señor te hagámoslo. use. Dale nomás. Señor Amén. Jesús, Padre amado celestial, te damos gracias por este momento que tú nos das de poder compartir, de estar juntos, Señor Jesús. Gracias porque eres fiel con nosotros, porque no fallas, Señor. Gracias porque la persona que esté escuchando a través de este video, de esta transmisión, sea de bendición, Señor Jesús. Lo importante, Señor, es llegar a las personas, Señor Jesús, y que si tú estás escuchando y tú tal vez en tu casa o en tu habitación o en el comedor, en el living, donde estés, sientes la inquietud tal vez de orar, de adorar. Esa es la idea de nosotros. Nosotros, todo esto, Señor Jesús, es para adorarte a ti, para entregarte nuestro corazón a ti, nuestro Amén. espíritu a ti, Señor Jesús. Y queremos adorarte y a través de lo que podamos hacer de adoraciones también incentivar a que las personas y el pueblo busque de ti, te adore a ti. En medio de este contexto en el cual estamos, poder adorarte, sí, tal vez a veces nos encerramos mucho en la iglesia, Señor Jesús, en sí la construcción en sí, pero la iglesia somos nosotros, somos aquellos que debemos ser el actor principal para buscar de tu presencia. Te damos muchas gracias por este momento, Señor Jesús, y dejamos todo lo que vaya a suceder en este día, Señor. Todo lo que vaya a suceder, te lo dejamos en tus manos. Muchas gracias por la oportunidad de tener a un invitado, Señor, especial con nosotros, Señor, y poder aprender de él, Señor Jesús, como también los demás puedan aprender. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por todo. Amén, amén. ¿Te parece, Isaac, si vamos a un videoclip para pasar Amén. ya Sí, para que podamos. Amén. al entrevistado que tenemos? Sí,
estoy seguro que va a ser de gran bendición, así que prepárense los que quieran comentar, los que quieran opinar respecto del tema que estamos hablando de adoración. Así que si puedes dejar tus comentarios allí, alguna pregunta que quieras hacerle al pastor, para que la podamos aquí comentar y edificarnos unos con otros. Así que démosle con la canción, amén, para que podamos. Amén, que el Señor les bendiga. Espero que hayas podido adorar al Señor, espero que hayas podido conectarte ya con la presencia del Señor, conectarte con el Espíritu. En este día vamos a poder compartir una palabra. Ya, Gemma. El pastor Leonardo nos va a hablar acerca de adoración y también otra vez nos va a contar también un poco de su experiencia en la administración de la alabanza, así que esperamos que lo que salga ahora de nosotros, lo que salga del pastor, sea guiado por el Espíritu, venga respaldado por el Espíritu, así que si puedes comentar o preguntar o dar alguna opinión respecto del tema que estamos tratando, que es adoración, así que si puedes escribir allí y Felipe nos va a ir diciendo las preguntas, los comentarios que tú vayas añadiendo. Amén. Así es, así es, así es. Primero que todo, darle gracias al pastor Leonardo Figueroa, que aceptó nuestra invitación de participar con nosotros. Dios le bendiga, pastor. ¿Desea hacer algún saludo, enviar saludo a alguien? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos los que se han conectado, los que se van a conectar. Y la verdad que es un gusto el poder estar aquí y poder edificarnos mutuamente a través de la palabra del Señor. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, todos pensamos, tal vez tienen muchas preguntas, o tal vez algunas personas no lo conocen. Entonces, primer paso que vamos a dar es, ya lo presentamos como el pastor Leonardo Figueroa, pero ¿quién es el pastor Leonardo Figueroa y qué es lo que hace? Bueno, primero que nada, antes de comentar un poquito de mí, simplemente decirles que me veo un poco más chico ahí, solamente la cabeza, porque el aparato que estaba utilizando para conectarme me falló, así que tuve que conectar por urgencia el teléfono. Así que por la gente, si me ven un poco más chico que los demás, es por eso. Pero se escucha bien, así que por ese lado estamos bien. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Leonardo Figueroa. Soy casado hace 25 años. Tengo 2 hijos. Tengo un nieto ya. Soy el menor de 5 hermanos. Hijo de padres pastores. Vengo de una familia cristiana, vengo de una familia pastoral. La verdad que hay bastante familia mía que están dedicados al ministerio, primos, mis hermanos, y he estado muy vinculado con la iglesia desde pequeño. Y bueno, ahí en ese trayecto fui donde conocí al Señor personalmente, tuve una experiencia con Él y eso se ha ido acrecentando en el tiempo. ¿Qué más puedo contar? Soy ministro de adoración hace 31 años. Comencé alrededor de los 17 años a incursionar y sobre todo a conocer al Señor a través de la intimidad, y eso me llevó a adorarle, a bendecirle y a sentirme muy apasionado por la adoración. Mis inicios, quizás alguno de los que conozca este contexto puede estar conectado hoy día, fue en la Iglesia de Dios de Valparaíso, ubicada ahí en la calle Morris, ¿eh? En esos años. La famosa iglesia. Sí, ahí crecimos con muchos. ¿Ah? Bueno, Felipe es uno de ellos también. También de pequeño ahí con sus padres. Y bueno, ahí formamos nosotros un ministerio, un grupo de adoración llamado Latreno, ¿ya? Y ahí estuvimos por años ministrando y bueno, la verdad que fue un tiempo muy bueno, donde la presencia del Señor
nos acompañó siempre y donde aprendimos muchas cosas. Creo que ahí fue nuestro inicio y ahí fue donde nos formamos, donde aprendimos muchas cosas y donde asentamos bases en nuestra vida. Así que tenemos muy lindos recuerdos, por lo menos yo tengo muy lindos recuerdos de la Iglesia de Dios de Valparaíso. Hoy día, aparte de estar en una congregación, no sé si le mencioné, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Encuentro con la Vida en la ciudad de Quilpué, pero también formo parte del staff, podríamos decir, o del equipo de trabajo del Instituto Satélite en Viña del Mar. Yo soy parte de los maestros, hago clases de lo que es adoración en el área ministerial. Soy parte del equipo de trabajo o colaborador también del Ministerio del Refugio, que es un ministerio dedicado a pastores, sobre todo el poder atender a pastores, poder dar tiempo de descanso para ellos, se hacen cursos también para matrimonios pastorales y bueno, ahí hemos estado con mi esposa hace ya un tiempo aportando en lo que podemos, colaborando con ese ministerio que preside el pastor Waldo Yáñez. Soy parte también del equipo de trabajo de un grupo que recién está comenzando, está iniciando con el fin de poder unir a los adoradores de la quinta región. Es algo que recién está comenzando, se está gestando y estamos orando por esto para que se levante un remanente poderoso de adoradores que atraigan más la presencia del Señor hacia nuestra ciudad, nuestro país, y entendiendo que en estos últimos tiempos la adoración tiene un papel importantísimo en la iglesia, en el mundo. ¿Qué más puedo decirles? Cocino, plancho, aguaceo, riego, también como, bueno, todas las cosas que todo mortal hace. Multifacético el pastor León. Pero un poco eso es lo que estoy desarrollando hoy día y bueno, ahí siempre presto a lo que el Señor quiera. ¿Sabes, Isaac? No sé si antes había escuchado el grupo Latreno, pero mi papá, el pastor Juan Carlos Astorga, también fue tecladista del grupo Latreno, porque creo que hubo una generación y una segunda generación. Sí, ¿no? sí. Creo que mi papá era de la primera. Sí. Ya. Y exacto. Y sucede que yo le hablaba al pastor antes de completar esta entrevista, que increíble lo que Dios hace cuando tú te comprometes con Dios, porque el resultado de ese grupo es que la mayoría son pastores. Y Dios los ha llevado lejos. Bueno, el mismo caso de la iglesia en que yo estoy, Iglesia Camino al Padre, que el pastor Daniel Guerrero, también él perteneció como a la nueva generación de Latreno, ¿no? Sí, sí. Y él es pastor y igual también no deja de tocar la batería, quiere tocar. Bueno, también vamos a tener más invitados, ¿no? Vamos a coordinarnos con más invitados que pertenecen también a este grupo, que bendicen la vida y que son pastores ahora. Sí, sí. Oiga, pastor, muy importante. Sí, dígame. Disculpa, ¿sabes lo curioso? Es que todos partimos ahí sin saber nada, en realidad, en todos los ámbitos, musical, espiritual, y fue solamente la gracia de Dios que comenzó a enseñarnos él, en realidad, y a aprender música o ser más diestros, entre comillas, ser más diestros en los instrumentos, por su gracia, pero más que eso, a llevarnos a tiempos donde nos fue enseñando en la práctica a adorarle, a bendecirle y a tener tiempos con él. Y le damos gracias a Dios por eso, porque fue grande su amor en el sentido de llevarnos a eso. Oye, hablando de eso mismo, porque Dios permitió que ustedes y usted y otras personas más, Dios los bendijera con un ministerio, con una congregación, y es por lo que usted dice, en la intimidad. Yo me recuerdo, Isaac, te cuento una anécdota, yo me recuerdo que eran las 12 de la noche
y ellos ensayando, orando, se tomaron su break, seguían ensayando, y yo estaba así con mi papá en el teclado tocando, orando. Pero así es como Dios los bendijo también, pues. Los llevó hasta Santiago, a varias partes tocan. Sí, sí, fuimos a muchas partes. Tocamos en la Quinta Vergara también en varios eventos masivos. Nos invitaban a ministrar la adoración. Oye, una pregunta que nos vamos en este contexto, porque ahora estamos en esta transmisión online porque no nos podemos ver. O sea, nos podemos ver, pero me refiero a no nos podemos encontrar. Y una pregunta es, ¿cómo usted, porque nosotros queremos saber, porque en este tema principal nosotros hablamos de la adoración, pero la adoración logramos entender y vamos armando como un puzzle gigante sobre esto, de que no es solamente es ir a la iglesia y elevar un cántico, sino que nosotros somos la iglesia. Entonces, bajo ese parámetro, ¿cómo usted, siendo pastor, ministro y tal vez dentro de todas sus responsabilidades que tiene entre regar y cocinar, cómo vive la intimidad de Dios en este contexto en que estamos viviendo? ¿Tú te refieres al tema de la pandemia y todo eso? Sí, pues. Bueno, primero que nada, antes de contarte un poquito respecto a cómo ha sido la experiencia para mí, creo que el tema de lo que estamos viviendo hoy día, todo el mundo en realidad, porque no es solamente nuestro país, yo creo que a pesar de que para la mayoría de la gente esto es algo negativo, y sin duda lo vemos así, obviamente por todo lo que ha ocasionado, pero personalmente creo que para nosotros como hijos de Dios es una gran oportunidad. Y yo creo que ha sido un beneficio para muchos hijos de Dios y debiera ser un beneficio para todos los hijos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día tenemos una tremenda oportunidad debido al encierro. Pareciera deprimente esto, no poder salir y sin duda yo creo que todos en algún momento hemos tenido ganas de escaparnos un rato a la playa, caminar, no sé, hacer algo. Pero ¿saben qué? Creo que esto nos está dando una oportunidad de poder profundizar más y afianzar nuestra relación con el Señor. La limitación de salir y hacer muchas cosas como lo hacíamos antes, porque a veces, y yo muchas veces me encontré lleno de actividades, sumamente ocupado, nos está permitiendo el poder pasar más tiempo con el Señor. Y personalmente, creo que Dios me ha llevado a eso. Primero, una de las cosas que he experimentado en este tiempo es que Dios me ha llevado a tener más conciencia de su presencia. Este tiempo de encierro, gracias a Dios, no ha ocasionado en mí depresión, ni ansiedad, ni angustia por no poder salir, sino que al contrario, creo que me ha llevado a tener más conciencia de Él, a cada minuto, a cada segundo, saber que Él está presente. Pero por otro lado, ha despertado un hambre y un deseo más profundo por su presencia. Es así como Dios, el Espíritu Santo, en su gracia me ha permitido cultivar aceite en la intimidad y poder experimentar un hambre mayor por su palabra, por ahondar en su palabra. Eso es lo que ha provocado en mí, por lo menos. Y otra cosa hermosa que también ha ocurrido es que más que en este tiempo recibir palabra para dar, Dios ha tratado mi propia vida. Y la verdad que si usted me pregunta cuántas palabras he recibido para darle a la iglesia, para hacer prédica y entregar, la verdad que muy poco. Lo que más ha ocurrido es que Dios me ha mostrado mi corazón tal como es y me ha dicho, este eres tú. Y vaya que me han llegado bastantes palos de parte del Señor, pero ahí veo su amor y me he dado cuenta de quién soy delante de su presencia, pero también he visto la mano de Dios ahí y he visto que esto ha sido su voluntad para poder trabajar mi corazón aún más. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. ¿Sabe que yo comentábamos con, bueno, siempre es como que algo tengo y la misma visión que usted tiene de que, bueno, ahora me acuerdo, con mi suegra comentaba
La estamos tratando, ahí si está viendo mi suegra, te vamos a convertir, suegra, va a recibir a Cristo en tu corazón y va a avanzar. Pero yo le decía que, ¿por qué mirar mal este tiempo? Porque nosotros los cristianos, y tú como cristiano que estás escuchando, lo debes mirar como bien. Una oportunidad, como dice usted, de encontrarse con Dios, de tener tu tiempo, bueno, para aquellos que no tienen que salir a trabajar, tomarse un tiempo, tener un encuentro íntimo con Dios, una adoración, y, y Dios va limpiando, sanando, sacando todo lo impuro que tal vez por tiempo hemos arrastrado. Y este mismo tema de la adoración lo que nos hace es despojarnos de lo que no es de Dios, lo que no es de nosotros, para que agrade a Dios. Sí. Hay que mirarlo de esa forma. O sea, tú que estás en la casa, que estás sentado o sentada, ¿de qué forma podemos agradar a Dios? Esta es la forma. Que es estar en la casa, cantándole, adorándole, buscando palabras, o la misma iglesia, encuentro con la vida, la iglesia donde participa Isaac, la iglesia en que participo yo, buscar de Dios y conectarse con las transmisiones y recibir para llevar en práctica. Amén. Algo que me gustaría decir bien rápido. Hoy por la mañana tuve una reunión con unos amigos de otra iglesia y comentábamos acerca de la importancia de tener intimidad con el Señor, que la intimidad va a determinar cómo vamos a salir después cuando termine la pandemia. Porque terminando la pandemia la iglesia tiene una funcionalidad, la iglesia tiene que volver a la línea de batalla y Dios obligadamente nos trajo a las casas, el Señor obligadamente nos encerró para que, como decía el pastor Leo, nos podamos reencontrar de nuevo con el Señor y cuando uno se encuentra con Él, uno se refleja, uno logra evidenciarlo, cómo está viviendo la vida, cómo está viviendo la vida cristiana. Y cuando nos encontramos con el Señor en la intimidad, vemos todos los errores, vemos todas las cosas defectuosas que tenemos y solo podemos darnos cuenta cuando tenemos intimidad con el Señor. Tener intimidad con el Señor determina quiénes somos. Cerrada la puerta, dice el Señor, dice, cerrada la puerta, tu Padre que ve los secretos, Él te recompensa en público. Lo que pasa en público, primero tiene que pasar en la intimidad. Para poder mostrar algo en público, primero tenemos que hacerlo en la intimidad. Y es muy importante, yo igual me identifico mucho con lo que dice el pastor, porque en la intimidad nos reflejamos en el Señor y vemos que muchas cosas no estaban bien. Como que el Señor nos mandó, como que el padre manda a su hijo a la habitación para que vaya a reflexionar acerca de lo que hizo, porque no estuvo bien. Y siento que el Señor hizo lo mismo con nosotros para que podamos meditar y reflexionar cómo estamos haciendo las cosas, para que podamos reordenar las cosas y en esa intimidad, en ese secreto, que el Señor nos pueda llenar, que Él nos pueda perfeccionar, que Él pueda llenarnos de aceite, llenarnos de su palabra. Uno ve por internet muchas iglesias predican y cantan y es tiempo de recibir también, es tiempo de entregar siempre, pero Dios nos está llevando a que podamos también recibir de otros. Así que estoy tal vez identificado con el pensamiento de la intimidad que comentaba el pastor Leo. Que es el Selah. Ha salido muy, muy en boga esto, y es algo que comúnmente las personas ven ahí en los salmos, a veces terminan una cantidad de versos y dice Selah. Y eso tiene significados profundos, pero uno de los significados es que habla de un tiempo de silencio, un tiempo de quietud, un tiempo de detenerse para meditar, para antes de pasar a los otros versos ahí en los salmos, pero eso tiene un significado para nosotros y creo que también Dios nos ha llevado a ese Selah, a ese tiempo de reflexión, a ese tiempo de abrir nuestros corazones, nuestras mentes y sobre todo nuestros espíritus para poder percibir, para poder discernir su voz, su presencia, lo que nos quiere decir.
Es como que Dios nos dice, calla un poco, deja de hacer tantas cosas y ahora ponte a escuchar, ponte a recibir lo que te quiero decir, lo que te quiero hablar, lo que quiero hacer en tu vida. Claro, como que el Señor está llamando la atención, tanto como del mundo, pero también de la iglesia, como que el Señor está matando dos pájaros de un tiro, está haciendo llamar la atención de la gente del mundo para que pueda buscarlo a Él y también para que la iglesia pueda reencontrarse con Él. Eh, yo estoy muy identificado y creo que es muy acertado, creo que el Señor nos está impulsando a que estemos con Él, porque estando con Él vamos a reflejarlo. Es un poco también cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, para recibir los mandamientos, y Moisés está 40 días con el Señor en el monte, y cuando Moisés baja, dice que el rostro de Moisés resplandecía, y se tuvo que poner un velo porque la gente no podía verlo, porque tenía temor de Moisés. Y creo que es muy determinante para nosotros este tiempo y que lo sepamos aprovechar, que sepamos aprovechar el tiempo donde quizás no tenemos que ir a trabajar, donde no tenemos que ir al mall, donde no tenemos que ir al supermercado, donde no tenemos que ir a comprar las zapatillas, sino estar con el Señor, sino estar con Él, reflexionar, adherirnos a Él y que esa luz, como se reflejó en Moisés, que nuestro rostro también pueda reflejar esa luz que se nos traspasa por el hecho de estar con el Señor. Así que yo bendigo al pastor porque creo que estamos interpretando bien al Señor, creo que estamos descubriendo qué es lo que el Señor ha querido con este tiempo. Hacemos un break por el tema de saludamos a las personas que están conectadas, que han enviado saludos. El pastor Víctor Zamora dice: un abrazo, querido amigo, saludos, querido pastor, ahí a usted, pastor Leo. Bueno, dejar enganchado al pastor Víctor, que nos vamos a contactar con usted, pastor Víctor, porque está dentro de la agenda, así que vamos por usted. El pastor Daniel dice: una de las cosas que más me marcó que aprendimos fue una entrega total. De eso me enseñó Leo. Bueno, yo creo que él le dice así porque es su amigo. El pastor también, el pastor Daniel Guerrero, también ahí vamos a estar contactándolo para agendarle. Jimo Guerrero, Jimo Guerrero también ahí, un amigo, baterista. Bueno, Que Jimmy, Dios te bendiga salud, mucho. Jimmy. Pasar el aviso también que está haciendo clases virtuales de batería, así que va en la clase 8. eh, y eso pues, bueno, cada uno aquí va viviendo su adoración. Yo creo que el pastor Víctor, el pastor Daniel, bueno, Jimo también van viendo la adoración dentro de su casa y tanto la transmisión que hace el pastor Víctor Zamora, que lo veo, el pastor Daniel y también Jimo, son netamente de bendición. ¿Tú deseas preguntarle al pastor algo, Isaac? Sí, yo aquí tengo unas preguntas que tengo acá para el pastor para que se prepare. Son preguntas en malas, no. Son preguntas que van directamente relacionadas con el tema, así que, bueno, todos tenemos un concepto de adoración, todos en nuestra mente, ¿cierto? Analizamos la adoración y todos creemos que es la adoración o todos nos imaginamos que es la adoración. Y para preguntarle ya directamente al pastor, ¿qué significa o qué es la adoración para usted? De su vida de cristiano, de su vida como adorador, como ministro de alabanza, también como pastor. ¿Qué nos podría decir de modo personal qué es para usted la adoración o qué significa para usted el adorar al Señor? Bueno, quisiera menos definir qué es lo que es para mí adoración. Antes de hablar quizás de lo que significa adorar al Señor. Pero yo creo, y he aprendido en el tiempo en realidad, de que la adoración es parte de nuestras vidas. Y es parte de nuestras vidas como seres humanos. Porque es algo que ocurre dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior, y repercute hacia afuera, en nuestras acciones. Se exterioriza finalmente lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y
me gustó mucho lo que un día vi en un libro, hace mucho tiempo atrás, y un hombre escribió, dice que la adoración es la actividad del alma del hombre. Y eso, la verdad que me gustó porque en el fondo lo que estaba diciendo es que todo ser humano, por esencia, es un adorador. Y quiero referirme un poquito a esto, quizás definiendo lo que es la adoración, porque yo creo que como cristianos todos tenemos un concepto de adoración y inmediatamente comenzamos a hablar de la adoración a Dios y se nos viene a la mente quizás una reunión, un culto donde estamos ahí todos con las manos levantadas y sí, está correcto. Sin embargo, eh, eh, tenemos que entender que el ser humano por esencia es adorador. Todo ser humano por esencia es un adorador, ya que la adoración tiene que ver con tiene que ver a veces con una persona, tiene que ver a veces con un hobby, o con un trabajo, o con un sueño, tiene que ver a lo mejor con una casa, con una posición, tiene que ver a lo mejor con un placer. Podríamos nombrar muchas cosas. Eh, y eso son cosas que a veces ocupan un lugar importante en nuestro corazón, en nuestra vida. En el fondo es lo que más nos importa y aquello que tiene más valor para nosotros es lo que en lo cual vamos a centrar nuestra mirada, nuestra atención. Eh, Eso que tiene valor para nosotros se va a convertir en nuestro objeto de adoración. Entonces, mirándolo de este punto de vista, la adoración no está presente solamente en la iglesia. La adoración no es solamente parte de los cristianos. La adoración está en todos lados. Lo podemos ver en cualquier lugar. Donde vayamos hay adoración. Porque la adoración finalmente va a ser lo que va a estimular nuestros intereses, va a estimular nuestros afectos, va a intervenir en nuestra vida de tal manera que se va a convertir en el motor que va a llevar nuestra vida adelante. Y cómo sabemos lo que adoramos, cómo adoramos, dónde adoramos, cómo nos podemos dar cuenta de eso, yendo a nuestro corazón, tratando de descubrir en nuestro corazón qué es lo que hay. ¿Dónde invertimos, como dije, nuestro afecto? ¿Dónde invertimos más tiempo? ¿Dónde invertimos nuestro dinero? ¿Dónde invertimos más fidelidad? Eso nos va a demostrar qué es lo que estamos adorando. En algunos momentos nos vamos a dar cuenta que estamos adorando a alguna cosa y dónde lo estamos haciendo. Yo lo miro como caminar por un sendero, encontrarse con un trono y ahí siempre en ese trono va a haber alguien que va a estar ocupando el trono. Todos tenemos en nuestro corazón un trono. Y queramos o no queramos, alguien o algo va a estar ocupando ese trono. Y es en nuestra labor poder descubrir quién está ocupando ese lugar o qué está ocupando ese lugar. Entonces, todo el sacrificio que nosotros hagamos, el dinero que invirtamos, como digo, la emoción que derramemos para satisfacer eso que está en nuestro trono, es adoración. Entonces, mirándolo primero desde ese punto de vista, la adoración está presente en todos lados. Entonces, no tiene que ver tan solo con música, tiene que ver con dónde yo centro mi mirada, dónde centro mi corazón. Por eso es tan clara la palabra cuando dice que tenemos que revisar dónde está nuestro tesoro. Dice que donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. El corazón. Correcto. Yo mientras que usted hablaba, yo meditaba en el mismo pasaje, porque el Señor también dice, porque nadie tiene dos señores, o amarás al uno o aborrecerás al otro. Entonces, la adoración es muy determinante para poder poner el corazón en el Señor. El que no tiene el corazón en el Señor está adorando otra cosa. El que no adora al Señor está adorando la casa, está adorando el auto, está adorando la música, está adorando cualquier otra cosa que no es el Señor. Y me asombra también porque cuando Jesús fue al desierto, una de las tentaciones que el diablo le hace al Señor es que si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos y todas estas cosas.
pero el Señor de un modo extraordinario, de un modo magistral, le dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la adoración es muy determinante porque uno descubre, como el pastor decía, dónde tiene puesto el corazón. Nadie tiene dos esposas. Es como Jacob, que Jacob tenía a Lea y a Raquel, pero Jacob amaba a Raquel, tenía el corazón puesto en ella, y lo mismo pasa con la adoración. Es poner el corazón en el Señor, es tener la mirada, como decía el pastor, en el Señor, el preocuparnos que nuestra mente y corazón esté totalmente centrado en Cristo. Yo creo que es muy importante, como quizás como primer punto es adorar, es descubrir dónde tenemos el corazón y centrarlo en el Señor. No sé si interpreto bien lo que el pastor está hablando. Sí, efectivamente. Y fíjate en algo, el ser humano, y cuando hablo de ser humano, hablo diciendo o refiriéndome a salir un poquito del contexto del templo, hablo de toda la gente. El ser humano por esencia tiene la necesidad de adorar. ¿Y por qué es así? Porque fuimos creados de esa manera. Si es cosa que miremos tan solo esas tribus que adoran de repente un par de piedras, o agarran un pedazo de madera, le hacen un par de ojos y comienzan a adorar. Eso habla, la pregunta es, ¿qué les enseñó a ellos a adorar? ¿Qué les hizo un curso de adoración, un seminario de adoración? Nadie. O sea, eso habla de que el ser humano tiene la necesidad de adorar. ¿Y quién nos diseñó de esa manera? Fue Dios, con el propósito de que nosotros rindiéramos nuestros afectos, toda nuestra vida hacia Él. El tema está que el hombre desvió su mirada y esa adoración que tenía que vertirle al Creador la comenzó a dar a otras personas, a otras cosas, y finalmente terminó adorando lo que no debía adorar. Entonces, eso nos habla de la necesidad del hombre de adorar, porque hemos sido diseñados para eso. Por eso que cobra sentido más fuerte aún lo que Él nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, o sea, enfocados en Él, direccionados hacia Él. Bien, bien. Considero que es muy edificante que podamos, como dice el pastor, poder aprender, poder centrar la vista en el Señor. El mundo centra su adoración en un futbolista, en un cantante, y como dice el pastor, todos tenemos la necesidad de adorar, pero nosotros hemos descubierto que el único digno de ser adorado es el Señor Jesús. No hay otro que merezca nuestra adoración, no existe otra persona más grande que nuestro Señor que reciba toda adoración y toda alabanza. Amén. Hay otra pregunta, pastor, que me gustaría poder hacerle, que tal vez es un poco más profunda. Estudiando la Escritura, hay muchos pasajes donde el Señor habla de adoración, donde hay alabanza. En el Antiguo Testamento, el Padre o Jehová estaba preocupado de que Israel no adorara a otros dioses, que cuando llegaran a Canaán, ellos no se inclinaran a otros dioses, que no tomaran mujeres porque lo iban a inclinar a adorar a otros dioses. Y Dios es muy celoso con la adoración. Dios no comparte la adoración con nadie, la adoración es solamente de Él. Entonces, estudiando la Escritura, al Señor le importa la adoración, es algo que está en el corazón del Señor, y yo le quiero preguntar, pastor, en base a lo que usted ha estudiado en la Escritura, a lo que usted ha visto a través de la palabra, ¿qué es la adoración en base específicamente a la Escritura, al estudio de la palabra? ¿Qué nos enseña el Señor, o cuáles son algunas de las cosas que Dios nos muestra a través de la Escritura para poder adorar mejor, para ser mejores adoradores? Bueno, la verdad es que es un tema bien amplio dentro de la palabra, lo que es la adoración. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, uno de los elementos básicos que veíamos de la adoración era el sacrificio. Y quizás el ejemplo más clásico que tenemos es el de Abraham, cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo, a ese hijo amado que él tenía, y dice la palabra que él fue a adorar, ¿ya? Y uno de los elementos básicos que había en el Antiguo Testamento, y era un elemento de adoración, era el altar, donde se ponía una víctima y sacrificaban para el Señor. Y es importante poder ver
algunas palabras que nos ayudan un poquito a entender este concepto, si queremos hablarlo de concepto, lo que es la adoración. Y tanto en el hebreo como en el griego, comúnmente la palabra adoración se traduce como una acción de inclinarse, como una acción de humillarse, de postrarse delante del Señor. Y una de las palabras más utilizadas en la Biblia, que no sale literalmente así, sino que se traduce cuando se menciona adoración, es la palabra proskunio en el griego, que significa justamente agachar el cuerpo, inclinarse. Y de hecho tiene un significado aún más profundo que tiene que ver con besar la mano. Y es como un escritor por ahí decía que tiene que ver con algo que hacen los perros, y es que es cuando el perro lame la mano de su amo. O sea, llega al punto de tanta inclinación y humillación ante su ser amado, que es como ese perro feliz que le lame la mano al amo, ¿cierto? Como una forma de demostrarle su cariño, quizás. Entonces, es como lo profundo que muestra la adoración a Dios. Y hay otra palabra también en hebreo que es muy parecida y que también se refiere a arrodillarse, humillarse, inclinarse, que es yahaj. Pero esto también a nosotros nos da una enseñanza espiritual para nosotros hoy día. Ninguno de nosotros hoy día hace sacrificios. Hoy día en las iglesias, cuando decimos vamos a adorar, no ponemos una parrilla y vamos a buscar un animal para sacrificarlo. Eso obviamente entendemos que era para el antiguo pacto. Sin embargo, esto nos enseña algo profundo, y yo cuando veo este significado de estas palabras que hablan de inclinarse, y sobre todo el hecho de hacer esa acción, de besar la mano del amo, de querer estar con él como ese animal, como ese perro, me muestra mucho lo que es la intimidad. Y yo creo que la intimidad es el punto de partida bíblicamente para poder ser un adorador delante del Señor. Entonces, creo que aquí tanto sacrificio como proscunio, que es inclinarse, humillarse, pero también tiene que ver con intimidad, es importante para nosotros hoy día. Y eso me muestra, y entendí en el tiempo bíblicamente de que adoración es mucho más que música. Debo reconocer que cuando yo partí pensando de que todo esto tenía que ver solamente con música, y que adorar era agarrar un instrumento y comenzar a cantar. Y en sí es correcto, creo que es una de las formas que Dios nos ha dado para justamente alabarlo, exaltarlo. Pero debemos también entender que bíblicamente lo que es adoración para Dios va mucho más allá de la música. Y para poder entender esto mejor, es importante quizás remontarnos al Edén. ¿Y qué tendrá que ver el Edén aquí? Lo que pasa es que la comunión que el hombre tenía con Dios antes de su caída era tan expedita, era una comunión tan rica que había adoración. O sea, lo que Abraham hacía en el huerto mientras cumplía la voluntad de Dios, mientras cumplía el propósito por el cual Dios lo había diseñado, era adoración. Cuando uno cumple su propósito por el cual Dios te diseñó, tú estás adorando a Dios. Y la comunión que él tenía con Dios era perfecta. Entonces, eso nos habla de que el origen de la adoración está mucho antes de la música. Fíjense que la música aparece recién con el nacimiento de Jubal. Por ahí en el libro de Génesis más adelante aparece Jubal en Génesis capítulo 4, me parece, y ahí recién aparece la música. Pero la música, a pesar de que la utilizamos para adorar al Señor, a veces no tiene mucho que ver con la adoración, porque la adoración tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con estar o volver al lugar del cual nunca tendríamos que haber salido, que es ese Edén, esa presencia del Señor. Adán andaba en el huerto, pero como le digo, adoraba al Señor a través de su comunión. Entonces, primero que nada, para Dios la adoración tiene que ver con intimidad, tiene que ver con esa comunión rica con Él, que
se suma también a lo que decía Isaac, que es el hecho de estar a puertas cerradas, en comunión con el Señor, buscar esos tiempos con Él, pero también estar consciente de su presencia durante el día. Ese siempre fue el plan de Dios, tener comunión con el hombre. Lo que busca Dios cuando nos busca cada uno es tener comunión con Él. Así que esto ya es una enseñanza dentro del Antiguo Testamento. Pero recordemos de que en el Antiguo Testamento el hombre tenía limitantes. Entonces muchos reducían o limitaban la adoración a hechos externos, que era también lo que se hacía en el tabernáculo, ¿cierto? Sin embargo, yo donde veo la gran revelación bíblicamente sobre la adoración para nuestros días hoy, es en el Nuevo Testamento. Y he aprendido algo, y es que lo que nosotros hacemos cada semana, antes nos juntábamos, ensayábamos y nos juntábamos a adorar, decíamos nosotros, vamos a adorar, vamos a cantar. Eso que hacíamos en el fondo eran expresiones de adoración. Lo que hacemos nosotros cada domingo cuando nos conectamos con la gente y comenzamos a adorar, entre comillas, son expresiones externas de adoración. Me gustó mucho una vez que una persona lo invitaron a un lugar a predicar, y esta persona cuando saluda dice, ¿cuántos vienen adorando? Porque el concepto de mucha gente es, voy a la iglesia a adorar al Señor. Y esa pregunta fue clave porque él dijo, ¿cuántos vienen adorando? Y muchos quedaron así como despabilados. ¿Cómo pregunta eso? Si vengo a adorar al Señor, aquí vamos a comenzar a adorar. Él dijo, no, usted viene adorando de su casa. Si usted es un adorador, viene adorando de su casa. Y no se estaba refiriendo específicamente a cuántos venían cantando o a cuántos venían hablando en lengua, sino que se refería a un estilo de vida. Y esto yo lo veo como una gran revelación. Creo que la mayor revelación en el Nuevo Testamento que tenemos sobre la adoración es en Juan capítulo 4, donde vemos ahí desde el verso 20 en adelante a Jesús con la mujer samaritana. Y es un texto que hemos ocupado mucho. Yo lo ocupé por mucho tiempo, pero muchas veces sin entenderlo, porque vemos que la mujer comienza, una vez que cambia el tema de lo que Jesús venía hablando con ella, una vez que le pide agua y todo eso, fíjense que la conversación cambia bruscamente al tema de la adoración, y la mujer le dice que sus padres le habían enseñado a que la adoración era en el monte de ellos, que es el monte Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Jesús la saca de la religiosidad, de las formas, y le dice que no va a ser ni en Jerusalén ni en ese monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, le está diciendo, ¿sabes qué? La adoración no va a estar limitada a tiempo, no va a estar limitada a lugar, sino que todos aquellos que tengan al Espíritu Santo dentro van a adorar al Señor en cualquier lugar, donde estén, donde sea. Entonces uno se pregunta, ¿y qué significará eso? ¿Tendrá que llevar mi guitarra? Yo toco guitarra. ¿Tendré que llevar mi instrumento para todos lados porque no importa el lugar? Será incómodo, y es incómodo andar con el instrumento para todos lados. ¿Tendré que, si voy a la plaza, a cantar para adorar? Entonces, vemos aquí que lo que en el fondo el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Los sacrificios que se están haciendo van a quedar obsoletos, porque dice, la hora viene, y es más, la hora ha llegado ya, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración ocurriría más que en un lugar específico, en el mismo hombre. Hay mucha gente que cree que para adorar tengo que ir a la iglesia, al templo. Sin embargo, lo que Jesús estaba apuntando es que la adoración va a ocurrir ahora dentro de nuestro corazón, en cualquier tiempo, donde quiera que estemos y donde esté el Espíritu Santo habitando. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, ahí debería ocurrir adoración. No sé si ustedes recuerdan en Isaías cuando Dios se queja del pueblo de Israel y dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Justamente, y dice, y lo que han aprendido, lo que dicen, lo que hacen es simplemente cosas que han aprendido de hombres, pero no es parte de su vida. Y en el fondo, muchas veces nosotros cuando decimos, entre comillas, que vamos a adorar, es lo que está pasando en nuestra vida. Porque no tiene que ver tan solo con lo que estamos haciendo con nuestra boca, sino que tiene que ver con lo que vivimos a diario. Hay mucho que aprender ahí respecto a
adorar a Dios en espíritu. Ese concepto va, y perdona que me extienda un poquito, pero me gustaría explicarlo porque la verdad que es clave para entender algunas cosas hoy día. Uno de los significados de adorar a Dios en espíritu es adorar de espíritu en espíritu, de espíritu a espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque más abajo dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y hay una diferenciación ahí entre espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. Ahí está hablando del espíritu del hombre y el espíritu de Dios. O sea, hay una fusión que se provoca entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, y de esa manera nosotros podemos adorar al Señor. Pero también hay algo que tiene que ver con esto, y es que bajo el concepto del Antiguo Testamento, para ellos el Espíritu Santo era como un viento que actuaba en favor de ellos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos vieron que se abrió el Mar Rojo en favor de ellos estaban viendo ahí a Dios obrando, actuando a favor de ellos. Y lo que Jesús le quiere explicar un poco a esta mujer es, ahora yo soy la manifestación de Dios. Yo soy el que actúo en representación de Dios. En el fondo, y por eso que dice Dios es espíritu, ese espíritu que actúa, ahora yo soy esa manifestación. En el fondo lo que Jesús está diciendo, que nuestra adoración también tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver con lo que practicamos a diario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, tiene que ver en el fondo con nuestro accionar. ¿A qué me refiero? Demostrar amor, darse por otros, perdonar. Esas son muestras de adoración delante del Señor. Y de ahí la importancia de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es estar en un lugar, estar en el Espíritu para poder adorar al Señor. Y resalto, para ir terminando, Romanos capítulo 12, verso 1, que ustedes lo conocen. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este texto también es clave y nos dice algo importante. Dice, primero que presentemos nuestros cuerpos. ¿Por qué habla de nuestros cuerpos? Porque nuestros cuerpos van a exteriorizar lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros pecamos, estamos exteriorizando a través de nuestros miembros algo que está ocurriendo en nuestro corazón. El pecado no viene de un momento a otro. Algo está ocurriendo en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros ocupamos bien nuestro cuerpo, estamos también exteriorizando lo que está pasando dentro de nosotros. Y dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, no es algo a la ligera, tonta y a loca, sino que lo estoy haciendo con entendimiento. Pero me gusta mucho otra versión, y que justo la anoté, y dice así, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Es decir, ¿es malo cantar? ¿Es malo adorar? No, yo lo hago, ustedes también lo hacen, son ministros de adoración. Son tiempos de amores con el Señor. Yo creo que son los tiempos donde ponemos un altar y le decimos, Señor, te vamos a rendir adoración. Pero lo que hacemos en público allí es una muestra de lo que ya viene pasando en nuestro corazón durante el día, durante la semana. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una acción guiada por el Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es adorar al Señor. Hacer todo, dice Pablo, como para el Señor. Y eso ya es un olor fragante para Él. Por eso que bíblicamente y para Dios, la adoración tiene que ver con eso. Amén. Y yo creo que es muy importante ya desmitificar o aclarar que adoración no es solamente música, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente tocar un instrumento, sino que es algo que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con nosotros adorar, que nuestras acciones, como decía el pastor, esas acciones adoren al Señor. Y hay algo que me asombra mucho en la escritura, porque no hay ningún pasaje donde Jesús salga cantando.
No hay ningún pasaje donde, por lo menos yo nunca he leído, donde Jesús se ponga a cantar al Padre. Al contrario, Jesús, eran las obras de Jesús, era la actitud, era el amor de Jesús, lo que agradaba al Padre, lo que adoraba al Padre. Por eso es que después se escucha una voz, cuando Jesús se bautiza, y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el que me adora, Él es el que me ama, Él es el que me agrada. Jesús no, el Padre no estaba destacando que Jesús cantaba y adoraba con canciones. El Padre estaba destacando que la vida de Jesús, que su modo de ser, que su modo de actuar, que su modo de proceder, que sus obras eran la verdadera adoración, y que al final Él se sacrifica su propio cuerpo en adoración, y por esa adoración tú y yo tenemos vida, y tú y yo somos salvados. Creo que es muy importante que podamos sacar ya de nuestra mente que adoración no es solamente ir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente tocar un instrumento, sino, como ya decía el pastor, es la vida, es que nuestro corazón, que nuestra actitud, que adoremos en espíritu, que no hay ni tiempo ni lugar, sino más bien que nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro alma, cuerpo y espíritu, lo que tiene que estar concentrado en el Señor, y eso se va a reflejar también en acciones. Amén. No sé si, Felipe, tú también quisieras decir algo o aportar a esto que estamos diciendo. O sea, a mí me marca mucho lo que dice el pastor, porque, y para la gente también que ve, es como una frase que no es cristiana, pero es una frase que suena bonita, pero tiene mucho poder, que es dejar de hacer para hacer. Y en esa frase me recuerdo mucho lo que dice el pastor, que es lo que dijo, que es sacrificio y luego viene adoración. Entonces, si te das cuenta, el dejar de hacer, o sea, es sacrificar lo que tal vez a tu vida te está haciendo mal, lo que te está poniendo una muralla para adorar ahí en tu casa, para hacer, o sea, para adorar. Trato de unir esas dos cosas, y me marca mucho porque nosotros como cristianos debemos, y bueno, también usted, si no es cristiano y está escuchando esto, hay que dejar muchas cosas para ser buenos cristianos, para ser adoradores. O sea, podemos sacrificar un montón de cosas, pero si no le entregamos la adoración a quien debemos hacerlo, es una adoración hecha, ahí, muerta, la hizo. Pero un sacrificio traiga una adoración, es que quiere decir que tu persona muere a lo ideales, tal vez, se puede decir como religiosos, para caer tú rendido a los pies en adoración a Dios. Eso es lo que logro entender y lo que rescate. Y también, a medida que iba hablando el pastor Leonardo, como que me pasaba una película de, bueno, yo soy mucho menor que él, pero de todo lo que él ha vivido dentro de dentro de las similitudes de tiempo que tenemos o eventos que hemos estado, y lo que Dios ha hecho por este mismo concepto. O sea, dejas de hacer para que Dios haga bajo tu adoración. Encuentro increíble, o sea, increíble que podamos hacer eso. O sea, a mí me impacta, de verdad que me impacta. Eh, y eso es otro tema, el sacrificio es otro tema, porque tal vez no vaya a pensar usted que está viendo que el sacrificio es como cortarse o no sé, que como que se ve malo, ¿no? Sino que el sacrificio es ya, cambio horas de tal vez de internet o de televisión para escuchar música cristiana. Cambio horas de lectura de post de Facebook por tal vez un libro o un capítulo de la Biblia, que nos falta mucho por aprender, pues. O sea, desde mi persona lo digo, me cuesta hacerlo, o sea, muchas más personas también les costará hacerlo, pero trabajamos en eso, o sea, que deseamos morir para vivir en Cristo. Amén. Yo creo que, no sé si el pastor nos podría explicar, yo sé que algo quiere decir, pero para poder concretizar la adoración, para poder ser adoradores ahora, para que podamos adorar mejor, para que seamos buenos adoradores, yendo a lo práctico. Ya descubrimos que adoración no es solamente cantar, con eso no hay que disminuirle a congregarse y ir a adorar al Señor con cántico, hay que seguirlo haciendo, no hay que dejar de hacerlo,
Pero, pastor, yendo ya más a lo práctico, ¿cómo uno puede ser adorador? ¿Cómo yo, como dice Pablo, cómo sacrifico mi cuerpo en olor, en adoración al Señor? Yendo a lo práctico. ¿Cómo uno puede ser mejor adorador? Bueno, justamente tiene que ver con lo que estaba comentando Felipe, que es lo que quería decir. Yo creo que coincide justo con la pregunta que tú haces. Yo creo que aquí el tema de los sacrificios tiene una importancia. Yo, la semana pasada, una persona me decía que le costaba entender eso porque, de acuerdo a la palabra dice que ya él no quiere sacrificios, que los sacrificios se hacían en el antiguo pacto y que hoy día ya no hay sacrificio, el sacrificio lo hizo Cristo. Y es cierto, el sacrificio que hizo Cristo es un sacrificio que tiene que ver con salvación, tiene que ver con el precio que Él pagó por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos, pudiésemos ser sus hijos, ¿cierto? Pero sin duda el sacrificio es parte de nuestra vida como adoradores. Este texto es clave ya, Romanos capítulo 12, verso 1, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es clave porque es una de las formas en que nosotros podemos convertirnos en adoradores. Tú bien dijiste, no tenemos que minimizar ahora el tema de lo que hacemos con nuestro arte, por ejemplo, que es cantar al Señor. De hecho, no es el único arte. Hoy día vemos que la iglesia ha entendido que también se puede levantar un pintor y mientras pinta su cuadro, adora al Señor. Otros con otros artes y entregarlo a los pies del Señor. Pero más allá de eso, que tenemos que seguir haciéndolo, y como para mí son tiempos de amores con el Señor, donde nos expresamos le expresamos el amor a Él, tiene que ver con ese sacrificio diario que hacemos. Bien lo dijo Felipe, la verdad es que cada vez que estamos muriendo a cosas, cada vez que estamos sacrificando a lo mejor un tiempo de descanso por estar con Él, a lo mejor estamos sacrificando algún recurso inclusive para darle a aquel que necesita, o un tiempo para poder consolar a aquel que está sufriendo, y eso está ocupando a lo mejor parte de nuestra comodidad. Estamos haciendo un sacrificio para el Señor. Cuando nosotros logramos comenzar inclusive a sacrificar ahí, poner en el altar aquellas cosas que también están mal delante del Señor. Y esto puede sonar un poquito a lo mejor hereje para algunos, pero la verdad es que cuando nosotros comenzamos a renunciar a aquellos hábitos, a aquellos pecados que son los pecados regalones, esas cosas que nos cuesta dejar, estamos matando la carne, estamos diciendo no a esto, por amor a Dios. Más que por amor a irnos al infierno, más que por temor a ir al infierno, es por amor a Él, porque lo quiero agradar a Él, quiero agradar su corazón. No quiero que esto le moleste, no quiero que esto le incomode. Quiero alinearme con Él, con su palabra, y si esto tengo que dejarlo, aunque sufra, lo voy a dejar. Y eso en parte es un sacrificio para el Señor. Y me gusta mucho porque Romanos agrega abajo, dice que es vuestro culto racional. Y una de las cosas que aprendí es que cuando habla de culto racional, no significa tan solo de estar consciente de lo que estoy entregando, sino que ya de antemano he pensado lo que yo le voy a entregar al Señor. Nuestro culto racional tiene que ver con entender lo que ya tengo claro, lo que le voy a entregar a Dios. Y creo que cuando uno comienza a profundizar en la intimidad con Dios, Dios te comienza a mostrar claramente, esto tienes que sacrificármelo, esto tienes que entregármelo. Primero porque a lo mejor está ocupando un lugar muy importante en tu vida, un lugar muy importante en tu corazón. Y tiene que salir de ahí del trono. El único que tiene que estar en el trono de tu corazón soy yo. O como también esto tiene que salir del trono de tu corazón porque esto está mal, porque no está alineado con mi palabra. Entonces, ahí estamos sacrificando. Y tenemos que sacrificar al Señor. Ese culto racional tiene que ver con eso. Es como cuando la palabra dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón. O sea, lo que está diciendo la palabra es, cuando des ofrenda, tienes que haberla pensado antes. Tú no vas al culto y dices, voy a ver cuánto tengo en el bolsillo, eso voy a entregar. Ya propusiste en tu corazón lo que el Espíritu Santo puso en tu corazón, eso vas a dar. Aquí es lo mismo. La pregunta es que tenemos que hacernos siempre es, ¿qué quiere el Señor que yo sacrifique? ¿Qué quiere el Señor que te sacrifique? ¿Qué quieres que te dé en este día? Quiero ser un adorador. Hay una canción muy linda que a lo mejor ustedes la han cantado también, que habla, yo quiero ser un adorador, de Alejandro del Bosque.
que busca lo tuyo, que es en el fondo, fíjense, nos está diciendo, yo quiero ser un adorador que te cante súper lindo, que te entone la mejor canción. Eso sí hay que hacerlo, yo trato de hacer lo mejor posible lo que hago, mi arte para entregarse al Señor, para entregarle lo mejor. Sin embargo, mi mayor adoración va a ser cuando yo me alinee con Él, me alinee con su palabra. Hay cosas en la palabra que no me agradan mucho, hay cosas en la palabra que me incomodan, pero yo por amor a Él me alineo con esa palabra porque quiero agradarlo. Y eso es una forma de adorar, una forma de sacrificar. No sé si respondo tu... Sí, yo creo que es muy acertado que para adorar mejor es negarse a nuestro tiempo, es negarse a salir, a pasarlo bien, por agradar, por agradar el corazón del Señor. Considero que es muy importante porque podemos quizás ver dos tipos de adoración. Quizás la primera es lo que yo quiero darle al Señor, lo que yo quiero ofrendarle, lo que yo quiero darle al Señor puede ser un tipo de adoración, pero hay quizás un segundo nivel de adoración más profundo, que es la adoración que Él me pide, que es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él quiere que yo le adore, con qué quiere que yo le adore, que deje de hacer alguna cosa, que deje de pecar, que honra a mis padres, que sea un mejor trabajador. Eso también es adoración. Adoración no es solamente lo que sale de nosotros de buena intención, de adorador, sino que tal vez un nivel más profundo es que la adoración que Él me está pidiendo, la ofrenda que Él me pide, es un poco lo con Abraham, que Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. La adoración la pidió el Señor. Quien quería la adoración era el Padre, y Él, la adoración, la petición de adoración partió en el Padre, partió en Dios. Abraham no dijo, Jehová, yo te quiero sacrificar a mi hijo, yo te lo quiero entregar en el monte. No, la adoración la pidió Dios. Dios pidió qué tipo de adoración quería. Él estaba buscando un tipo de adoración. Y para esa es la adoración que Dios quiere. Porque al final, cuando Abraham iba a apuñalarlo, iba a sacrificar, Dios le dice, Abraham, detén tu mano, porque ya conozco lo que hay en tu corazón, porque ya conozco que me temes. Porque en el fondo, la adoración, en último análisis, es la adoración que Él me está pidiendo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso yo creo que es más profundo que lo que yo quiera darle al Señor. Yo me acuerdo de... perdón, Telenoa, Pastor. Disculpen, mire, es que para no perder el hilo de esto que estás diciendo, mira, curiosamente, ustedes han dicho dos cosas que son, en esta última semana Dios me ha estado ministrando, lo que dijo Felipe de poder sacrificar, y lo que dices tú también, Isaac, de sacrificar lo que Dios quiere, porque es muy diferente también dar lo que yo quiero, o lo que yo pienso, lo que yo creo, con la buena intención de que Dios quiere recibir, bajo mi criterio, y a lo mejor son buenas intenciones. La pregunta es, ¿qué quiere Dios recibir? Y Abraham podía sacrificar un animal como era de costumbre, y él tenía la buena intención de sacrificar el mejor animal, pero Dios le dijo, yo no quiero un animal, yo quiero a tu hijo. Entonces, la verdad que eso me ha hecho preguntarme en estas semanas, que cada vez que yo digo, entre comillas, voy a adorar, o agarro mi guitarra, me voy a la pieza, o me levanto en el día, en la mañana, es preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que te sacrifique hoy día? ¿Qué quieres recibir? Eso me ha llevado inclusive a detalles para preguntarle, inclusive, Señor, ¿qué quieres que te cante? Hasta eso le estaba preguntando, Señor, yo quiero cantar esto, pero ¿qué quieres recibir tú? ¿Qué quieres escuchar tú? Yo quiero darte lo que tú quieres. Y puede partir de una canción, como también que Dios me pida algo que va más allá de una canción, va en alguna acción mía que Dios me está reclamando. Así que la verdad que coincide mucho con lo que he estado siendo tratado por el Señor. O sea, yo quiero comentar cuando, bueno, esto genera una conversación y tal vez si te genera alguna duda de esto que tú estás viendo, escuchando, o te remueve un poquito tu piso de decir, entonces, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Es el objetivo de todo esto, que remover esa piedra para que comience el estallido de la adoración. Y no después de esto, de la nueva normalidad, entre comillas, que se ponga, no volver como quedamos en marzo. En marzo no es un periodo de pause y vuelvo cuando se abra de nuevo. Volver con alas bien abiertas decir, y los brazos abiertos y decirle, Señor, aquí estoy, todo de este tiempo que te busqué, ahora quiero
así reflejarlo, llevarlo. Dos cosas súper importantes que me acordaba cuando hablaba el pastor Leonardo. Hay una pastora, le- Lorena Bunster, de Casa de Luz de Santiago. Y eso decía ella en una exposición, decía, cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, ya en tu mente y en tu dirección no hay pecado, no hay visiones hacia el lado, no hay opciones de decir, ¿y si hago esto? O prevaricaciones. No, no hay, porque tú te centras tanto en adorar a Dios, en amar a Dios, que comienzas a hacer la voluntad directo con el Padre. Y cuando decía eso, yo decía, ¡guau! ¡Qué increíble! Porque a veces estamos tan fijados en hacer, como decía Isaac, ya, ¿y qué debo dejar de hacer? ¿Debo dejar de pecar? No, 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 no. Ama a Dios. Ama a Dios y eso es todo. Ama a Dios y eso es todo. Y el segundo ejemplo, que una pastora que es misionera, que se llama Heidi Baker, ¿ya? Y ella una vez contaba la anécdota que una vez le invitaron a predicar a una iglesia en Estados Unidos y es reconocida ya. Le invitaron a predicar y le dijo ya, usted tiene una hora para predicar. Ya, ok, ya dijo una hora. Se subió al escenario y me acuerdo ahí lo que decía el pastor Leo. Lo primero que empezó a decir, dígale al Señor que le ama, dígale al Señor que le ama. En inglés, sí, pues. Dice, dígale al Señor que le ama. Oh, Señor, yo te amo, yo te amo. Y empezó, yo te amo, yo te amo. Y se comenzó a mover el espíritu diciéndole solamente, yo te amo, yo te amo. 35 minutos arriba del escenario diciéndole, Señor, yo te amo, yo te amo. Y ella llorando, así, la gente postrada, porque reconociendo que en su cabeza decir, ¿verdad? Pues yo te amo. Se paró y dijo, Dios les bendiga. Y se fue. Y dejó ahí a todos así como, ¡oh, qué increíble! Eso necesitamos, decirle a Dios, te amamos y me alineo contigo, totalmente Amén. contigo. Muy agradecido, o sea, somos súper bendecidos, Pastor Leonardo, con su presencia a través de estas redes sociales. Hay saludos también de parte de la pastora Patricia Figueroa, dice saludos mi hermano, ahí le manda saludos de allá, Arizona. El pastor Juan Carlos también, Astorga también le envía muchos saludos, que también perteneció al grupo Latreno. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hacer? Escríbanos sus comentarios, si puede compartir esta transmisión, este video, que sea de bendición para aquel que tal vez esté pasando por alguna duda, o tal vez nosotros mismos como se puede decir como canales, porque no sé si, a ver, usted pastor puede decir eso, pero no sé si a veces tenemos la autoridad de decirnos ministros de alabanza, porque es como un título muy grande, pero como adoradores de Dios se puede decir. Ahí retransmítelo y eso. ¿Te parece, Isaac, si oramos por el pastor y oramos por la gente que nos está viendo Amén, amén, amén. Sí, para bendecir la vida del pastor Leonardo Figueroa, a su familia también, a sus nietos? Nieta, perdón, nieto, nieto. 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 Oremos pues. Señor Jesús, Padre amado celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad tremenda que tú nos das de compartir con el pastor Leonardo Figueroa. Gracias por este momento increíble que vivimos, donde fuimos ministrados y también, como él dijo, fue ministrado, y todo gracias al poder de tu Espíritu. Tú que estás escuchando y que estás viendo, el poder del Espíritu es increíblemente maravilloso y se mueve con aquellos que abren su corazón a la voluntad de Dios. Gracias, Padre amado celestial, por esta oportunidad de tenernos juntos, de poder hablar sobre adoración, encontrarnos como amigos, como hermanos en Cristo, y poder llevar a través de esta pantalla a la bendición de conocer al Espíritu Santo, de conocer a Dios, qué es lo que desea de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Así podríamos pasar horas y horas hablando, pero también respetamos, Señor Jesús, todos los tiempos de todas las personas. Muchas gracias por esta oportunidad tremenda que tú nos das. Amén. Amén. ¿Algunas palabras, pastor, para despedirse? Bueno, la verdad que contento. Fue un tiempo muy bueno, la verdad que me sentí muy, muy bien compartiendo la palabra y de la forma que lo están haciendo, la verdad que me inspiró, me gustó mucho y los animo más que nada que sigan adelante con esto. Creo que en la medida que la palabra corra y sobre todo para preparar un pueblo o a hijos adoradores,
en espíritu y en verdad, como dice la palabra, hay que hacer todo lo posible para que eso ocurra, porque hoy día se tienen que levantar a esos adoradores, por algo la palabra dice que el Señor los está buscando, así que los felicito, Felipe, Isaac, que el Señor les bendiga mucho y muy agradecido por la invitación. Isaac, ¿algo que decir? Bueno, yo creo que estamos muy agradecidos por contar con el Pastor Leo, por todas las cosas que nos compartió, por la experiencia, por la revelación de la palabra, por la actitud que tuvo también para poder colaborar con nosotros, y en el fondo es colaborar con el Señor, con la obra del Señor, así que creo que estamos muy agradecidos y esperamos que lo que hayamos comentado, lo que hayamos dicho, lo que hayamos aportado haya podido edificarles, haya podido bendecirles, y esperamos tal vez en una próxima oportunidad que el Pastor Leo tal vez nos pueda compartir un momento de algunas alabanzas, algunas canciones. Yo creo que vamos a estar organizando en un tiempo más. Yo creo que tenemos hartas cosas con las cuales hacer, hartas cosas programadas, así que agradecemos, Pastor Leo, esta oportunidad, y que el Señor le bendiga. Amén. También a los chiquillos, antes que nos despidamos, a toda la gente que nos está viendo, la próxima semana tenemos una invitada también, ahí bendecida por Dios. Dijimos invitada, ya, es mujer, partamos por eso, dijimos invitada. Pero es una persona que Dios le abrió una oportunidad de abrirse, no solamente en Chile, sino con un grupo de danza a nivel latinoamericano. Y así que ahí lo vamos a estar entrevistando también y compartiendo con nosotros desde su perspectiva de la adoración, porque en este caso, como habíamos mencionado, el pastor Leonardo nos habló sobre la adoración, nos contó sobre parte de su rutina, de cómo él vive la adoración, y ahora la vamos a ver de una parte de una persona que danza para Dios, cómo lo ve, porque también ese es parte de la adoración. Entonces, ese ámbito no lo conocemos y tal vez nos vamos a llevar con cuántas sorpresas más. Que Dios les bendiga mucho, Pastor Leonardo Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a su familia, a su nieto, y muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. ¿Qué nos queda a nosotros, pues, estimado? Seguir. Contento. Sí, sí. Pues, contento, muy contento. Bendecimos la vida de todas las personas. Nos despedimos. Que sea una bendición tremenda y que tengan un buen fin de semana. Ahí asistan a sus transmisiones de la iglesia. Y si no tienes transmisión, busca una transmisión en algún link que aparece en todas partes y adora al Señor. Oye, y no pueden decir que no hay hermanos haciendo cultos por internet, porque hay de sobra, hay iglesias por todos lados. Que Dios les bendiga, gente. Chao. Que estén bien.